¿Qué me fascina de un RPG? Esa es la gran pregunta y no solo me la hago yo, os la hago a vosotros, queridos espectadores. ¿Qué hace que un RPG nos atrape, que nos quite el aliento, que se nos meta bajo la piel? Para mí, un buen RPG tiene que cumplir varios pilares: una historia potente y bien escrita, que me atrape desde el primer minuto, una banda sonora que me acompañe y me haga sentir lo que el juego quiere transmitir, un sistema de combate entretenido, escalable, con profundidad y con margen de mejora, y por supuesto, un universo que me haga volar, que me haga olvidar de mis problemas y que me absorba por completo. Eso es lo que yo busco en un RPG. Y eso es Expedition 33. Seguro que al oír esto se os han venido a la cabeza diferentes nombres: Final Fantasy X, Persona 5, Dragon Quest, el 7, un Tales of Arise, títulos que no solo marcan una época, sino que dejan huella. Pues bien, Expedition 33 está ahí, en esa misma liga. Gracias a Sunfall Interactive he podido jugar tranquilamente desde principios de mes a Expedition 33 y me lo he pasado prácticamente al 100%. Así que preparaos, porque este análisis va a ser completito, de los que se quedan contigo. Y antes de nada, ya sabéis, dadle un like, compartir, comentar y suscribiros, que esto ayuda muchísimo a que las empresas sigan confiando en mí para traeros este tipo de contenido. Así que dicho esto, allí voy. Vamos con lo importante. Como siempre, a mí me gusta desgranar el título en 5 pilares fundamentales: historia, banda sonora, apartado gráfico, jugabilidad y ya la duración. Todo esto desde una visión lo más objetiva posible. Así que empecemos por el primero, que sería la historia. Tranquilos, no hay spoilers, solo os voy a dar la premisa básica que se ha contado ya en algunos materiales promocionales, en la demo, y haceros una idea así general. Hace unos 100 años ocurrió un cataclismo que teletransportó parte de París en medio del océano. Desde entonces, en este mundo, existe un misterioso monolito que se ve en la lejanía, con un número que va descendiendo año tras año. Este número, pintado, se borra anualmente, y cuando se borra, todas las personas con esa edad mueren automáticamente, sin excepción. Al empezar el juego, el número es el 34, así que toda persona de 34 años desaparecerá cuando se ponga el 33, que será el turno de los que en ese momento tengan 33 años, y así año tras año. La causa de esta maldición no lo sabemos. Una misteriosa figura, conocida como The Paintress, la pintora, está ahí al fondo, y así arrancará nuestra aventura. Un grupo de expedicionarios, con solo un año de vida por delante, se lanzará hacia ese continente perdido para intentar acabar con la Paintress y así con este ciclo de muerte y de regalo ver qué ha ocurrido de verdad. La historia de Expedition 33 va increciendo y lo hace de una forma que muy pocos juegos logran. Tiene un lore rico, con capas, llenos de giros argumentales que no ves venir y un desarrollo de personajes impecable. Cada personaje se siente único, tiene su propio viaje y eso hace que te impliques emocionalmente en sus destinos. Y lo mejor de todo, tiene incluso sentido del humor. Jeez. No, it's just it's the password. Rico femicola, gor granda baribombi no passwordito. No es solo ese drama y épica, también hay espacio para diálogos ingeniosos, momentos cómicos muy bien colocados y detalles que te sacan una sonrisa sin romper la inmersión. El juego sabe cuándo relajarse y cuándo golpear fuerte. Para mí, se coloca directo en mi top 10 historias que he vivido en un videojuego. Y me encantaría profundizar más, pero entraría ya en un terreno un poco inestable y seguramente soltar algún spoiler. Así que mi consejo es que confiéis y os lancéis directamente, y si a alguno de vosotros la premisa en su momento no le parecía del todo interesante, os aseguro que estaba igual que vosotros, pero que en el momento de empezar a jugarlo te agarra y no te suelta. De hecho, se nota muchísimo como Final Fantasy VII tiene impacto en esta obra, algunos ya lo entenderéis. De poco sirve tener una gran historia si la banda sonora no acompaña, ya que esos momentos tan divertidos o dramáticos o incluso tristes pueden quedarse en nada si no tienes una música que te vaya motivando. Y aquí ya no me voy a andar con rodeos, es de lo mejor del año y probablemente de la generación. Tiene un potencial emocional enorme. Las composiciones no solo acompañan, sino que amplifican lo que sientes en cada momento. Las piezas vocales son sublimes, las instrumentales te elevan, y hay temas que ya tengo incluso en el coche, literalmente. Me pasó con Rebirth,
Pero ahora, con Expediente 33, más de lo mismo. Si esta banda sonora hubiese salido el mismo año que ciertos cineastas del género, habrían peleado muy fuerte por ser la mejor. Yo doy gracias de que ha salido cuando debía y que va a poder brillar con luz propia. Además, tanto el doblaje en inglés como el francés está a un nivel altísimo. Yo os recomiendo jugarlo en francés si queréis una experiencia más inmersiva, más auténtica, ya que el estudio es francés y se nota que es su idioma madre, aunque también es lo malo porque, bueno, son franceses. Y por otro lado, en inglés, que también lo he estado jugando, es una delicia porque tenemos a grandes actores de doblaje como nuestro querido Ben Starr, sin ir más lejos. Así que nada, disfrutar del doblaje que más os guste. Añadiría sobre todo que el diseño sonoro también es excelente, más allá de la música. Los golpes, los avisos de enemigos, los pequeños detalles ambientales, todos suenan con una intención y claridad. Incluso puedes usar los sonidos para anticiparte a los ataques o descubrir secretos durante la exploración. Como digo, en el apartado sonoro no tengo queja alguna y roza la excelencia, por no decir que es excelente directamente. Y pasamos al apartado donde se nota un poquito más que es un AA. Y no porque artísticamente o gráficamente sea bajo, de hecho, sería mentiros, Expediente 33 tiene un alma propia. Usará un Unreal Engine 5, sí, pero no le cae en lo genérico. Han sabido usar la tecnología para construir un universo único, visualmente atractivo y coherente con su narrativa. Todo este mundo gira en torno a la pintura, los enemigos, los ataques, el entorno, incluso las monedas que se llaman cromas, efectos visuales. El universo entero está impregnado de esta estética artística, como si cada zona fuera un cuadro que cobra vida. Sin embargo, aquí es donde digo que no todo es perfecto, ya que técnicamente sí que ha habido algunos problemas, como alguna carga de textura lenta, especialmente en algunas zonas más amplias o con muchos efectos visuales. También hay algún popping ocasional o ciertas animaciones que al saltar o al moverse se sienten un poco rígidas. Y en las transiciones entre cinemáticas y gameplay puede haber bajones puntuales de FPS. Sí que hay un detalle que puede molestar a algunos, y es que en ciertas zonas la sobresaturación lumínica es excesiva. A mí personalmente no me ha convencido, aunque entiendo que tiene un sentido narrativo y estético. Aún así creo que me habría gustado poder cambiarlo. He desactivado aberración cromática, el granulado, desenfoque, y aún así hay zonas que te cansa la vista, y un juego que te engancha de esta manera y que te invita a jugar 3, 4, 5 horas seguidas, hay un momento que te resientes. Y no solo eso, sino que incluso en los combates, dependiendo de la zona en la que estés, el combate tendrá esa saturación y habrá golpes que no verás venir. Y es algo que a mí personalmente pues no me ha convencido. Creo que podrían haberlo pulido un poco más. De hecho, agradezco muchísimo las zonas en las cuales estás en interiores, en mazmorras o que es de noche, porque es que el juego se ve totalmente diferente, lo estáis viendo en pantalla. Yo prefiero mil veces esto a esa sobresaturación, pero quizás aquí entra también un poquito lo personal, juzgar por vosotros mismos. Y aquí viene lo bueno, el gameplay de Expedition 33, un Frankenstein de mecánicas clásicas que funciona sorprendentemente bien. Y es que por un lado tenemos al director, que es un gran fan de la franquicia Final Fantasy, y se nota en que es esta franquicia la más explotada. Por un lado tenemos un sistema de combate por turnos al estilo Final Fantasy X, con esa línea de turnos visible y la posibilidad de alternar el orden con velocidad y estrategia, el sistema de jobs heredado del 9, aquí transformado por los Pictos, unas pinturas corporales que te otorgan habilidades únicas. Una vez dominadas, puedes combinarlas libremente para crear builds muy personalizadas. Incluso recuerda a Persona con su árbol de habilidades, su presentación visual y su enfoque táctico. Las habilidades de cada miembro del equipo se pueden personalizar y combinar en combate para efectuar combos cada vez más potentes, recordándome a Xenoblade 2 y el stacks de tipos y cómo estos explotan con las combinaciones correctas, haciendo que las posibilidades de las mismas sean grandiosas. Incluso hay un poquito de Dark Souls con la gestión de puntos de descanso tipo hoguera, la necesidad de recargar ítems en las banderas, el parry o la esquiva que beneficia enormemente al combate, ya que es muy ágil y el riesgo de un parry es acompañado por un daño masivo. ¿Y qué hay de la exploración? Pues aquí destaco especialmente el diseño de niveles. No es que el mundo abierto, que no está mal, lo sea per se, ya que hasta el acto 3 realmente es bastante lineal, pero dentro de cada escenario hay ramificaciones, secretos, zonas opcionales y backtracking. El diseño recuerda a los Metroidvania ligeros. Exploras, tomas el camino alternativo y vuelves al principal,
cuando consigues una habilidad o derrotas a un jefe, te toca un poco de backtracking. Es simple en estructura, pero muy bien ejecutado, y lo mejor es que nunca se hace pesado, incluso tiene momentos frescos como minijuegos plataformeros, momentos de puntería, momentos de, no sé, de exploración loca, o sea, es una mezcla de todo tipo de juegos en Expedition 33, está muy bien hecho. Ahora sí, hay que hablar de un pequeño problema, y es el sistema de parry y esquiva que he comentado. Aunque es genial en el concepto, puede penalizar mucho a jugadores con reflejos más lentos. Algunos jefes dependen en exceso de que domines las mecánicas y pueden llegar a frustrar. Por suerte, sí que hay opciones de accesibilidad que amplían estas ventanas de parry, facilitan un poco la experiencia, incluso quitan los quick events. Pero aún así, creo que han sido demasiado agresivos con el tema, como digo, del parry. Si veis que sois muy lentos, mi consejo es que abuséis de la esquiva. Los combates serán un poco más largos, pero al menos no os frustréis tanto. Y aquí ya llegamos un poquito al final, la duración del juego. Mi primera partida, explorando bastante, prácticamente todo, me duró unas 27 horas. El postgame, que incluye contenido narrativo adicional, desafíos opcionales, farmeos completísimo, suma fácilmente, como ya comentaron, otras 30 horas. Así que realmente estamos hablando de un RPG que en total, por el 100%, duraría unas 60, y si solo vas a por la historia, pues como bien nos habían dicho, unas 30 horitas. Y creedme, el postgame está bastante interesante, sobre todo por cómo expande el lore y profundiza en los personajes, y que los combates más interesantes pues están en el postgame, como suele ocurrir en los RPGs. A mí personalmente me parece perfecto. Y perfecto, llegamos al final de este análisis. Expedition 33 es una joya, un título que no muchos esperaban y que ha llegado para quedarse. Tendrá algunos fallitos, alguna textura, saturación, alguna animación tonta, pero realmente es una maravilla. Estos pequeños fallos no consiguen opacar un producto que roza la excelencia. Por tanto, mi nota para este título es un 91 sobre 100. Una obra maestra en muchos aspectos, goti personal y desde ya uno de mis RPGs favoritos de todos los tiempos. Si te ha gustado el análisis, dime si lo vas a jugar. Lo tenéis por 50 euritos la versión normal, tanto en físico como en digital, en todas las plataformas o incluso en el Game Pass, así que al menos darle una oportunidad. Like, compartir, comentar. Como digo, si lo vais a jugar o no. Y por supuesto, estad atentos, porque habrá más contenido de Expedition 33 en el canal. Al menos un par de vídeos con guías, consejos y alguna cosilla más. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por apoyar el canal y recordar disfrutar de los videojuegos siempre. Nos vemos en la próxima expedición.